El mayor enemigo de la riqueza no es la falta de oportunidades, ni la escasez de dinero en el mundo. Es un ladrón silencioso que vive dentro de ti, un saboteador que opera en la oscuridad de tu mente, la duda. Pero, ¿y si te dijera que puedes apagar esa duda con la misma certeza con la que apagas la luz de una habitación? Florence Scovel Shinn, una de las maestras metafísicas más enigmáticas del siglo XX, no veía la duda como un simple pensamiento. Ella la entendía como lo que realmente es, una frecuencia energética, una vibración que bloquea activamente el flujo de la abundancia. Y para sus alumnos más avanzados, aquellos que estaban al borde de una transformación total, Florence revelaba un secreto celosamente guardado. Una técnica que iba más allá de las afirmaciones y las visualizaciones. Se trata de un método que la mente lógica consideraría imposible, porque une el mundo físico con el poder invisible de la fe. Hablamos de un interruptor físico-mental, un gesto simple, casi imperceptible, combinado con una palabra de poder, diseñado para crear un cortocircuito instantáneo en la energía de la duda. Este video no solo te explicará esta técnica perdida, sino que te contará la historia real de una mujer al borde del colapso, que usó este interruptor para activar una manifestación tan rápida que desafió toda explicación. Prepárate para descubrir cómo apagar el miedo y encender tu poder. Si estás listo para reclamar las llaves del reino de la abundancia, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque los secretos que estamos a punto de revelar cambiarán tu forma de entender la manifestación para siempre. Este interruptor del que hablamos no es una metáfora. Es una acción deliberada, un ancla en el mundo material que envía una orden inequívoca al subconsciente y al universo. Florence comprendió que la mente humana, atrapada en el ciclo de la preocupación, necesita una interrupción física para romper su estado hipnótico de negatividad. El pensamiento por sí solo a menudo no es suficiente para vencer a un enemigo tan arraigado como la duda. La genialidad de su método reside en la unión del gesto y la palabra. El gesto físico actúa como un cortocircuito, deteniendo en seco la corriente de energía negativa del miedo. Es una señal para el cuerpo de que se ha tomado una nueva decisión. Al mismo tiempo, la palabra de poder, hablada con autoridad, llena el vacío que deja la duda con la vibración de la verdad y la fe cumplida. Muchos estudiantes de la ley de la atracción fracasan porque intentan luchar contra la duda solo con la mente. Es como intentar detener un tren en marcha, empujándolo en la dirección opuesta. Florence enseñó que es más sabio y mucho más efectivo simplemente cambiar de vía. Este interruptor es ese cambio de vía, una acción que saca a la mente de su camino de desastre y la alinea instantáneamente con el camino de la manifestación divina. Esta es la llave perdida que conecta el motor de la fe con el chasis de la realidad física. Es la pieza que transforma la esperanza pasiva en una expectativa activa y magnética. Y para entender su verdadero poder, debemos adentrarnos en la historia de Eleonora, una mujer cuya vida se encontraba en un abismo tan profundo que solo un acto de fe radical podía salvarla. Eleonora era el retrato de la elegancia discreta. Para el mundo exterior, era una mujer que había mantenido su dignidad a pesar de las dificultades económicas de la época. Su ropa, aunque no era nueva, siempre estaba impecable. Su porte era el de alguien que se negaba a ser derrotado por las circunstancias. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, su alma se estaba ahogando. La verdad es que Eleonora estaba atrapada en una prisión de silencio y vergüenza. Las deudas se habían acumulado como una tormenta silenciosa, amenazando con arrasar los cimientos de su vida. Cada sonrisa que ofrecía en público era un acto de valentía,
una máscara para ocultar el pánico helado que se apoderaba de ella durante las largas noches de insomnio, cuando la realidad de su situación se volvía ineludible. El peso que cargaba no era solo financiero, era el peso de sentir que le había fallado a su familia y a sí misma. Se sentía completamente sola, aislada por un secreto que era demasiado pesado para compartir. Creía que nadie podía entender la profundidad de su desesperación, la sensación de estar en caída libre sin una red de seguridad, observando cómo todo por lo que había trabajado se desvanecía. Lo más grave de todo era que su fe, que alguna vez fue su ancla, se había erosionado hasta casi desaparecer. Sus oraciones se sentían como palabras vacías lanzadas a un cielo de latón. Había llegado a creer que la abundancia era para otros, que de alguna manera ella no era digna o estaba destinada a una vida de lucha perpetua, una creencia que la mantenía encadenada a su realidad. La crisis de Eleonora tenía un nombre y una fecha límite. Una carta con un sello oficial yacía sobre su mesa, informándole fríamente que la deuda final de su pequeña tienda de telas debía ser saldada en 30 días. La cantidad era abrumadora, una cifra que parecía burlarse de sus ingresos insignificantes. Era una sentencia, no una advertencia, y el plazo se cernía sobre ella como una guillotina. Su mente se había convertido en una cámara de eco donde solo rebotaban dos pensamientos: la cifra de la deuda y el número de días que le quedaban. Intentaba pensar en soluciones lógicas, en personas a las que podría pedir ayuda, pero cada puerta mental que tocaba se cerraba con la misma respuesta: es imposible. El miedo no solo la atormentaba, sino que paralizaba su capacidad para encontrar soluciones creativas. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se detenía, esperando la voz de un acreedor. Cada paso que oía fuera de su puerta la hacía estremecerse. Vivía en un estado de alerta constante, un asedio autoimpuesto donde el mundo exterior se había convertido en una amenaza. La energía de la carencia era tan densa a su alrededor que asfixiaba cualquier atisbo de esperanza o posibilidad. En su desesperación, intentaba afirmar la prosperidad, repitiendo frases que había leído en libros, pero sus palabras carecían de convicción. Sentía como si estuviera tratando de convencer a un espejo de que no reflejara su propia imagen. La duda era un muro tan sólido que ninguna afirmación podía atravesarlo. Su mente consciente y su corazón subconsciente estaban en guerra, y la pobreza estaba ganando. Llegó una noche en que la fachada de Eleonora finalmente se derrumbó. Sucedió después de recibir una segunda carta, más dura que la anterior, que hablaba en términos de acciones legales y embargo. La ilusión de que podría encontrar una salida por sus propios medios se hizo añicos. Se sentó en la quietud de su sala de estar, envuelta por la oscuridad, y por primera vez se permitió sentir la totalidad de su desesperanza. Ya no había lucha en ella. No había planes, ni estrategias, ni siquiera lágrimas. Solo había un vacío inmenso. En ese vacío, una pregunta surgió desde lo más profundo de su ser. Se preguntó si el universo era realmente un lugar ordenado y benévolo, o si todo era simplemente un caos aleatorio donde algunas personas tenían suerte y otras, como ella, estaban condenadas a sufrir sin razón. Fue en ese momento de rendición total, de soltar las riendas de su ego luchador, que algo cambió. No fue una explosión de luz ni una voz divina. Fue la aceptación absoluta de su impotencia. Declaró al silencio que ya no sabía qué hacer, que renunciaba a controlar el resultado, que abandonaba su lucha. Era el acto de rendirse, no a la derrota, sino a un poder superior a su intelecto.
Este es el punto de inflexión que Florence Scovel Shinn sabía que era esencial. Antes de que la verdadera fe pueda entrar, el ego y su confianza en la lucha deben ser desmantelados. Al vaciarse de su propia voluntad y de su miedo, Eleonora, sin saberlo, había creado el espacio necesario para que una enseñanza completamente nueva echara raíces. Estaba, finalmente, lista para escuchar. La ayuda no llegó como un cheque inesperado o un préstamo milagroso, sino como un recuerdo susurrado. Mientras ordenaba unos papeles viejos, Eleonora encontró una pequeña tarjeta de visita con un nombre: Florence Scovel Shinn. Una amiga se la había dado meses atrás, describiéndola no como una consejera, sino como una practicante de la verdad. Sin nada que perder, decidió que ese sería su último recurso. Al llegar al estudio de Florence, se sintió inmediatamente fuera de lugar. El ambiente no era el de una oficina sombría, sino que estaba lleno de una energía vibrante y una luz que parecía emanar de las propias paredes. Vio gente salir de sus consultas con una ligereza en el paso, con una esperanza en la mirada que a ella le parecía un idioma extranjero. La duda le gritó que huyera, que aquello no era para ella, pero se quedó. Y cuando finalmente estuvo cara a cara con Florence, experimentó algo extraordinario. Florence no la miró con lástima, sino con una percepción penetrante, como si pudiera ver más allá de su ropa cuidada y su rostro preocupado, directamente a la tormenta que rugía en su alma. No hubo necesidad de largas explicaciones. Florence parecía conocer la raíz de su problema antes de que ella pronunciara una palabra. Fue entonces que Florence habló, y sus palabras no fueron de consuelo, sino de diagnóstico. Le explicó a Eleonora que su situación no era un castigo ni mala suerte, sino el resultado natural de una ley espiritual que estaba violando sin saberlo. Le dijo que su mente estaba trabajando en contra de su propio bien, y que antes de poder cambiar su realidad externa, primero debían realizar una cirugía en su mundo interior. Florence le explicó a Eleonora que su problema no residía en su cuenta bancaria, sino en su conciencia. Le reveló que la mente subconsciente es el sirviente fiel del alma. No juzga, no cuestiona y no tiene sentido del humor. Simplemente acepta las imágenes y las convicciones que la mente consciente le presenta como órdenes y trabaja día y noche para materializarlas en el mundo físico. Durante meses, sin saberlo, Eleonora le había estado dando a su sirviente un único y persistente plano: el de la deuda, el miedo y la escasez. Cada vez que se preocupaba por la carta, cada vez que imaginaba la humillación del fracaso, estaba instruyendo a su subconsciente para que creara más de esa misma realidad. Estaba orando por lo que no quería, con una fe y una concentración perfectas. La ley es impersonal y exacta, le enseñó Florence. No se puede recibir aquello para lo que no se está preparado internamente. Sus afirmaciones de prosperidad eran inútiles porque su sentimiento dominante, su verdadera creencia arraigada, era de carencia. Era como plantar una semilla de abundancia en un suelo que estaba siendo constantemente inundado por el veneno de la duda. La semilla no tenía ninguna posibilidad de germinar. Por lo tanto, la tarea no era simplemente pensar en positivo. Eso sería como poner una capa de pintura nueva sobre una pared podrida. La tarea era demoler la estructura de la creencia negativa desde sus cimientos. Necesitaban una herramienta lo suficientemente poderosa como para eludir al guardián de la mente lógica y grabar una nueva orden directamente en la placa del subconsciente. A continuación, Florence le reveló a Eleonora la verdadera naturaleza de su enemigo. La duda, insistió, no es un pensamiento inofensivo.
es una fuerza tangible, es una energía con una vibración específica y destructiva. La describió como una estática en la línea telefónica que conecta al individuo con la mente infinita, la fuente de toda provisión. Mientras esa estática esté activa, el mensaje de la abundancia no puede llegar. Le pidió a Eleonora que notara cómo se sentía la duda en su cuerpo. No era solo una idea, sino una sensación física, un nudo en el estómago, una opresión en el pecho, una tensión en los hombros. Esa era la prueba de que la duda era una energía real, que estaba afectando su organismo y creando un campo magnético a su alrededor que repelía activamente el bien que buscaba. Luchar contra esa energía con más pensamientos era, según Florence, una batalla perdida de antemano. Intentar razonar con el miedo es darle más poder, es enfocarse en el problema. La única forma de vencer una vibración negativa no es argumentar contra ella, sino interrumpirla de manera abrupta e introducir una vibración nueva y dominante que ocupe su lugar. El objetivo, por lo tanto, no era convencer a la duda de que se fuera. El objetivo era cortar su suministro de energía. Florence estaba a punto de enseñarle a Eleonora un método de ingeniería espiritual, una forma de provocar un cortocircuito deliberado en el circuito del miedo para que una nueva corriente, la corriente de la fe, pudiera fluir sin obstáculos. La primera parte de la técnica era sorprendentemente física. Florence instruyó a Eleonora para que, en el instante exacto en que un pensamiento de duda, miedo o preocupación sobre su deuda apareciera en su mente, realizara una acción inmediata y decisiva. Debía golpear suave pero firmemente su muñeca izquierda con los dedos de su mano derecha. Un solo toque, rápido y deliberado. El propósito de este gesto era triple. Primero, era un interruptor de patrón neurológico. El acto físico inesperado sacudía al sistema nervioso y rompía el trance hipnótico del pensamiento negativo. Detenía la espiral de preocupación antes de que pudiera ganar impulso, devolviendo a Eleonora al momento presente, al único punto donde reside el poder. Segundo, el gesto era una declaración de autoridad. No era un movimiento casual, sino un acto de poder. Con ese simple toque, Eleonora estaba comunicándole a su propio ser, a su cuerpo y a su mente, que ella era quien estaba al mando, no sus pensamientos automáticos de miedo. Era una forma de decir, no, este pensamiento no tiene permiso para existir aquí. Y tercero, y lo más importante, este acto creaba un vacío momentáneo. Por una fracción de segundo, el flujo de energía negativa se detenía. La mente, sorprendida por la interrupción física, quedaba en silencio. Florence describió este instante como un espacio sagrado, una apertura en la que la vieja creencia era suspendida, lista para ser reemplazada por una nueva verdad. En ese preciso instante de silencio creado por el interruptor físico, Eleonora debía ejecutar el segundo paso, llenar el vacío con una palabra de poder. Florence no le dio una larga afirmación para recitar, sino un decreto corto, autoritario e irrefutable. Una declaración de una verdad espiritual que reemplazara instantáneamente la mentira del miedo. La frase que Florence le entregó fue: «El espíritu es mi provisión instantánea e inagotable». Cada palabra fue elegida por su vibración y poder. Espíritu, como la fuente universal e impersonal. Provisión, como la sustancia de todo lo que necesitaba. Instantánea para colapsar el tiempo y eliminar la espera. Inagotable para aniquilar la creencia en la escasez y la limitación de una vez por todas. La instrucción de Florence fue estricta en cuanto a la entrega.
Estas palabras no debían ser susurradas con esperanza, sino declaradas con la certeza de quien afirma que 2 más 2 son 4. Debía sentir la autoridad en su voz, como si estuviera emitiendo un decreto real que el universo no tenía más opción que obedecer. No estaba pidiendo, estaba ordenando que la realidad se alineara con la ley divina. Así, la técnica completa se reveló como una secuencia de 2 pasos. Primero, el cortocircuito, el golpe en la muñeca para detener la energía de la duda. Segundo, la nueva directiva, la palabra de poder para llenar el espacio con la verdad de la abundancia. Era un método diseñado para reprogramar la mente subconsciente de la manera más rápida y directa posible, usando el cuerpo como un aliado para sellar la fe. Armada con esta extraña pero poderosa instrucción, Eleonora salió del estudio de Florence con un rayo de luz perforando la densa niebla de su desesperación. Se sentía como si le hubieran entregado un arma secreta para una batalla que creía perdida. Decidida, se propuso poner en práctica la técnica sin demora, con la seriedad de un soldado en una misión crucial. No tuvo que esperar mucho. Camino a casa, la imagen mental de la carta de embargo la asaltó con la fuerza de una emboscada. Sintió el familiar nudo de pánico apretándose en su estómago. Recordó las palabras de Florence. Con un movimiento que le pareció torpe y teatral, golpeó su muñeca. Luego, en un susurro apenas audible, pronunció las palabras: «El espíritu es mi provisión instantánea e inagotable». Por un segundo, sintió un silencio extraño en su mente, pero casi de inmediato, una segunda ola de pensamientos se estrelló contra ella. Su mente lógica, el adversario como lo llamaba Florence, se burló de ella. «¡Qué tontería!», le dijo una voz interior. ¿De verdad crees que un golpecito y unas palabras mágicas van a pagar una deuda tan grande? Eres ridícula. La duda regresó con refuerzos. Eleonora sintió una punzada de amarga decepción. Se sintió ingenua y estúpida. La técnica parecía un juego de niños frente a la magnitud de su problema. Por un momento, estuvo a punto de descartarlo todo como un disparate. Se encontró en una encrucijada crítica. Podía ceder a la voz de su vieja programación o podía aferrarse a la enseñanza de Florence y perseverar, a pesar de que la primera batalla parecía una derrota. Los días que siguieron fueron una guerra librada en el campo de batalla de la mente de Eleonora. La voz del miedo era implacable y astuta. No solo le recordaba la deuda, sino que también desenterraba cada error pasado, cada fracaso, cada evidencia de que ella no era capaz de manejar sus finanzas. Era un adversario que conocía todas sus debilidades y las usaba en su contra sin piedad. Cada vez que el miedo atacaba, Eleonora, con una disciplina que nacía de la pura desesperación, ejecutaba la técnica. Golpe. El espíritu es mi provisión instantánea e inagotable. A veces tenía que hacerlo 10, 20, 50 veces al día. Al principio se sentía como un acto mecánico, sus palabras sonando huecas contra el estruendo de su pánico. Hubo momentos en los que se sintió agotada por el esfuerzo constante. La mente lógica le presentaba escenarios catastróficos con una claridad vívida. La vergüenza pública, la pérdida de su tienda, la ruina total. Le susurraba que estaba perdiendo un tiempo precioso con rituales sin sentido en lugar de buscar soluciones reales. La tentación de rendirse a la vieja y familiar angustia era inmensa, pero algo sutil estaba cambiando. Aunque no lo notaba conscientemente al principio, cada vez que aplicaba el interruptor y declaraba su palabra de poder, estaba debilitando una conexión neuronal y fortaleciendo otra. Cada repetición
Era como un golpe de cincel sobre la roca de su incredulidad. No estaba obteniendo resultados externos todavía, pero estaba reconfigurando su maquinaria interna. El punto de inflexión no llegó durante un momento de paz, sino en el apogeo de una tormenta de pánico. Una semana antes de la fecha límite, Eleonora se despertó en mitad de la noche con el corazón latiendo desbocado, completamente segura de que todo estaba perdido. La sensación de fracaso era tan abrumadora, tan real, que la dejó sin aliento. Se sentía como si ya estuviera viviendo la ruina que tanto temía. En esa oscuridad, mientras las lágrimas de desesperación comenzaban a brotar, se dio cuenta de algo profundo. Se dio cuenta de que si podía sentir la carencia con tanta intensidad, con tanta fuerza que afectaba su cuerpo físico, entonces también debía ser posible sentir la abundancia con la misma convicción, incluso antes de que apareciera. La fe, entendió, no era la ausencia de miedo, era actuar a pesar del miedo. Se levantó de la cama, se plantó firmemente en el suelo y realizó la técnica, pero esta vez fue diferente. No fue un acto de defensa, sino un acto de agresión espiritual. Golpeó su muñeca con autoridad, y cuando declaró, «El espíritu es mi provisión instantánea e inagotable», no fue una súplica, fue un rugido silencioso que brotó desde lo más profundo de su alma. En ese momento, eligió creer en la palabra de poder más que en la evidencia de sus sentidos y en la lógica de su miedo. Dejó de luchar contra la duda y simplemente la hizo irrelevante al elegir una verdad superior. Fue un acto de fe pura, una entrega total a la ley invisible, un salto al vacío confiando en que sería sostenida. Después de esa noche, la dinámica interna de Eleonora cambió radicalmente. Continuó aplicando la técnica, pero ahora cada gesto y cada palabra estaban impregnados de la convicción que había forjado en su momento más oscuro. Dejó de esperar una señal externa para empezar a sentir alivio. Decidió, como un acto de voluntad, sentirse agradecida y provista en ese mismo instante. Comenzó a notar cómo el gesto físico, el golpe en la muñeca, se había convertido en un poderoso ancla. Tan pronto como lo realizaba, su cuerpo respondía. La tensión en sus hombros se relajaba, la opresión en su pecho se aliviaba. Su fisiología estaba aprendiendo la nueva respuesta. El cuerpo, que antes había sido la caja de resonancia del miedo, se estaba convirtiendo en el instrumento de la fe. Este es un secreto que Florence conocía bien. El cuerpo puede ser usado para dirigir la mente. Cuando la mente está atrapada en un bucle, un cambio en la postura, en la respiración o un gesto deliberado puede romper ese patrón. Eleonora estaba, literalmente, encarnando una nueva creencia. Estaba actuando como si su milagro ya hubiera ocurrido y su sistema nervioso estaba registrando esta nueva realidad como un hecho. Dejó de mirar el calendario con pavor. Cuando el pensamiento de la fecha límite aparecía, aplicaba su interruptor y conscientemente redirigía su atención a la gratitud por su provisión invisible pero segura. Estaba retirando su energía del problema y depositándola por completo en la solución divina. Estaba construyendo un nuevo molde vibratorio, un campo magnético que ahora, en lugar de repeler, comenzaba a atraer. La primera manifestación no fue el dinero, fue una idea. 2 días después de su acto de fe radical, mientras limpiaba su tienda, sintió un impulso repentino y claro, una idea que apareció en su mente con tal nitidez que parecía una instrucción directa. La idea era sobre un lote de telas finas que había comprado meses atrás, consideradas un error comercial porque eran demasiado caras y extravagantes para su clientela habitual. Habían estado guardadas en el almacén,
olvidadas, como un monumento a una mala decisión. La instrucción que recibió en su mente fue simple: sácalas, ponlas en el escaparate principal, ahora. La mente lógica de Eleonora protestó de inmediato. Era una locura. Nadie compraría esas telas, especialmente no en esa época de austeridad. Sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Pero la sensación que acompañaba a la idea era diferente. No era un pensamiento ansioso, sino una corriente tranquila de certeza. Recordando la lección de Florence sobre seguir la intuición como la voz de la inteligencia infinita, decidió obedecer. Aplicó su interruptor físico para acallar la duda que surgía y por primera vez en mucho tiempo actuó movida por la inspiración en lugar de por la desesperación. Con un cuidado que no había sentido en meses, preparó el escaparate. Desplegó las sedas y los brocados, dejando que la luz capturara sus colores y texturas. No lo hizo con la expectativa de vender, sino como un acto de obediencia a esa guía interna. Por primera vez, estaba actuando desde su nueva conciencia de abundancia, mostrando lo mejor que tenía en lugar de esconderlo por miedo. Al día siguiente, algo inusual sucedió. Un automóvil elegante, un modelo que rara vez se veía en su modesta calle, se detuvo justo frente a su tienda. De él descendió una mujer vestida con un estilo impecable, cuya mirada se fijó inmediatamente en el nuevo escaparate. Entró en la tienda con un aire de propósito, ignorando las telas más sencillas y dirigiéndose directamente hacia la exhibición de lujo. La mujer se presentó como la asistente personal de un famoso diseñador de teatro que estaba de paso por la ciudad. Explicó que estaban en una búsqueda urgente de materiales únicos para el vestuario de una nueva producción de alto presupuesto y que, por casualidad, habían visto el escaparate mientras conducían. Sus ojos brillaban mientras tocaba las telas, reconociendo su calidad excepcional. Eleonora observaba, sintiendo una extraña calma, como si estuviera viendo una escena predestinada. La mujer no regateó, no cuestionó los precios, simplemente preguntó: ¿tiene más de esto? Eleonora la guió hasta el almacén, donde el resto del error comercial estaba esperando. La asistente del diseñador inspeccionó cada pieza con una sonrisa creciente. Finalmente, se volvió hacia Eleonora y pronunció las palabras que marcarían el final de su larga noche de escasez. Dijo: «Lo queremos todo, absolutamente todo. Prepararemos un cheque bancario de inmediato». La cantidad que mencionó no solo cubría la totalidad del lote de telas, sino que era una cifra que superaba con creces la deuda que había estado atormentando a Eleonora durante meses. El momento en que Eleonora sostuvo el cheque en su mano fue surrealista. El papel se sentía sólido, real, un ancla física de una victoria obtenida en el reino invisible. Los números escritos en él no representaban solo dinero, representaban su libertad, la validación de su fe y la prueba irrefutable de que la ley que Florence le había enseñado era tan real como la ley de la gravedad. No perdió el tiempo. Con el cheque en su bolso, caminó directamente a la oficina de sus acreedores, el mismo lugar que había evitado con pavor durante semanas. No entró con la cabeza gacha, sino con la dignidad de quien no está saldando una deuda, sino completando una transacción energética. Ya no se sentía como una víctima, sino como una administradora del flujo de la abundancia universal. Colocó el cheque sobre el mostrador y observó cómo el rostro del empleado pasaba de la sorpresa al asombro. El pago no solo cubría la deuda en su totalidad, sino que la excedía. El proceso fue rápido, clínico, casi anticlimático. En cuestión de minutos, le entregaron un recibo con un sello que declaraba su cuenta pagada en su totalidad.
Esas 3 palabras eran la manifestación final de su palabra de poder. Al salir de ese edificio, Eleonora respiró hondo. El aire se sentía diferente, más ligero. Las